el agobio de tantos niños pequeños, ¿verdad? El cuidado de la casa, la comida, el esposo. En este caso ella tenía a su esposo que era pastor y muchos dicen, no, los pastores o la familia de los pastores no tienen problemas, pero les invito, hermanos, a que oremos de continuo por estas familias, porque la responsabilidad que tiene un pastor no solo es el hecho de cuidar tanto su casa, sino que cuidar la casa y las ovejitas que el Señor le ha dado en la congregación, ¿verdad? Así que oremos por ellas. Y les invito, hermanos, que busquemos 1 de Pedro 4:8, por favor. Y se los leo. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y aquí podemos ver que la palabra ferviente significa constante, intenso, nunca fluctúa, es decir, no cambia. Y hermanos, ese es el amor que como creyentes debemos de tener. No tenemos que amar más a unos y a otros no. Como el cuerpo de Cristo en una sola, nos vamos a amar sin fluctuación, sin diferencia, ¿verdad? Y qué bello que la palabra del Señor nos manda a hacer esto. Es difícil, hermano, porque nos congregamos y muchas veces nuestro pecado no nos ayuda, ¿verdad? Y probablemente decimos, Señor, es que este hermano no nos cae tan bien o esta hermana no nos cae tan bien, pero qué bello decir, qué bello leer en la palabra de que el amor cubrirá multitud de pecados. Así que el Señor nos ayude, ¿verdad? A que nuestro amor por nuestro prójimo sea constante, intenso y que no varíe, ¿verdad? Y este es el amor que debemos como creyentes sentir unos por otros, pero el amor va más allá, hermanas. No solo el hecho de una buena sonrisa, un buen trato con las hermanitas de la iglesia, ¿verdad? Sino que va en el hecho también de que debemos de corregirnos en amor y también recibir la corrección en humildad. Hermanas, les invito a que oremos para recibir esta palabra del Señor, ¿verdad? Y que sea de bendición para nosotros. Amantísimo Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo que nos das de congregarnos como hermanas y aprender, nutrirnos a la luz de tu palabra. Señor, te pedimos de que a cada una nos permitas tener esa claridad en nuestra mente, que podamos ser no solo oidoras, sino que también hacedoras de tu palabra, que la amemos, que la vivamos, Señor, que la compartamos con otros correctamente. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por cada una de las vidas que están acá representadas y las que no han podido asistir, Señor. Que tú seas el que siga guiándonos a la luz de tu palabra. En tu nombre honrado, con acción de gracias. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el libro que les conté, que había estado leyendo recientemente, me permitió encontrar 3 formas bíblicas de amarnos entre hermanas. Y que mejor que esta comidita espiritual para este momento, ¿verdad? Realmente, como hermanas, nos unimos y así como el Señor le regaló a Shelly estas 3 hermanas que amaban la palabra del Señor y que amaban obedecer la palabra del Señor, así también a nosotras nos permite tener esas amistades fundamentales en la iglesia, dentro de la congregación, ¿verdad? Y lo importante que es que nos demos cuenta que somos parte de un mismo cuerpo. No es que la mano anda por allá y la cabeza por allá, ¿verdad? Todas están en un mismo sentir. Así que ahora vamos a aprender 3 formas bíblicas de amarnos entre hermanas. Y la número 1 dice, hablar la verdad en amor. A veces, hermana, esto cuesta mucho, ¿verdad? Dice que no me ayuda la hermana, entonces por eso le salí peso. No es que realmente, Señor, ayúdame porque yo así soy. Y lo que debemos entender, hermanas, es que debemos ir a la palabra del Señor, pedirle que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe en cada cosa y nos permita, por medio de ella, glorificar su nombre. Y vamos a buscar en Efesios 4, 15 al 16, y se los leo, dice. Sí, Efesios 4, del 15 al 16, dice. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo
en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, y por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanas, gloria al Señor, porque sabemos que la cabeza es Cristo y el cuerpo de Cristo está unido. Menciona que no es que andan unos por allá, ¿verdad?, sino que mutuamente, dice, según la actividad. Y cuán importante es, porque no todas hacemos lo mismo, no todas en la iglesia servimos sirviendo esta fe, no todas en la iglesia servimos recibiendo a los hermanos, ¿verdad?, sino que todos tienen, según la actividad que realizan, deben de esforzarse y hablar en amor la verdad, ¿verdad? Dice que cada uno de los miembros recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y cuán importante es el amor entre los miembros del cuerpo, porque si no hay amor, es bien difícil, ¿verdad, hermanos? Fíjense de que aquí encontramos tres propósitos también. Y el primero es, el propósito de hablar la verdad es que nos parezcamos a Cristo, así como leímos aquí en Efesios 4, que la cabeza es Cristo. ¿Y a quién tenemos que parecernos nosotros de continuo? Nos nutrimos a la luz de la palabra porque queremos menguar a nuestro pecado, menguar a nuestras vidas y que Cristo more y sobreabunde en nuestras vidas. Y no solo que nosotros lo digamos, sino que esos frutos los llevemos y se vean. O sea, que los hermanos de la iglesia vean que estamos dando frutos, pero también donde trabajamos, donde vivimos, donde pasamos, donde compramos, en todas las áreas, hermanos. Qué importante es eso, ¿verdad? Otro propósito es para que crezcamos en Cristo. Y dice 1 Corintios 3 y 6, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Y lo que nos debe de llevar a nosotros a seguir aprendiendo la palabra es a conocer la verdad y en base a lo que conozcamos de la verdad, compartirlo con otros y vivirlo, ¿verdad? La tercera dice, para no caer en falsas enseñanzas. Hermanas, en nuestros días hay demasiada contaminación en el cuerpo de Cristo por falsos apóstoles, como ellos se quieren llamar, falsos pastores o falsas hermanas que quieren disfrazarse con la verdad y lastimosamente no lo son. Entonces, qué importante es, nosotros debemos de conocer la palabra del Señor para no caer en estas falsas enseñanzas y para poder distinguir del mal lo bueno, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que conozcamos la palabra del Señor para que el Espíritu Santo nos guíe y nos permita alejarnos de estas falsas enseñanzas como están en nuestros tiempos, ¿verdad? Dice que se goza en la verdad, es decir, que hablemos las Escrituras. ¿Cómo vamos a hablar si no conocemos las Escrituras? Entonces es importante que las conozcamos para que por medio de ellas seamos guiados y hablemos de ellas, ¿verdad? Para vivir a la luz de esa verdad. Pablo nos recuerda que Dios da líderes a la iglesia quienes predican constantemente, que nos enseñan a la luz de la palabra. Es por ello que oremos con nuestros pastores para que el púlpito sea de instrucción a la luz de la palabra del Señor y no de lo que ellos crean. Porque muchos creen que los pastores no pecan, hermanos, son iguales que nosotros. Pero nosotros como congregación debemos de orar por ellos para que estén fielmente predicando su palabra y fielmente obedeciendo al Señor, ¿verdad? Estos hombres nos equipan con las herramientas. ¿Qué herramientas, hermanos? Tenemos la palabra del Señor. Ahí encontramos todas las herramientas que necesitamos. Sabemos de que el Señor prepara hombres fieles que también escriben otros libros, así como les comenté el libro que estoy leyendo, prepara hermanas para que sean de edificación a muchos más y entre nosotros podamos seguir creciendo, ¿verdad? A la luz de la palabra, porque estos libros no solo son los pensamientos de ellos, sino que han sido sacados de la palabra para instruirnos más claramente en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Dice que edificar implica desarrollar la vida de otra persona mediante actos y palabras de amor y aliento.
Eso es lo que debemos de hacer, hermanas, entre nosotras. Alentarnos, ayudarnos en amor y alimentarnos con la palabra de nuestros líderes que están en cada iglesia predicando. Estos capacitan al cuerpo de Cristo, no solo para servirnos mutuamente, sino que también para cuidarnos espiritualmente y en la madurez. Porque si se recuerdan un ejemplo, como un bebecito. El bebecito al principio cuando nace, ¿qué come? Lechita, ¿verdad? De igual forma la palabra del Señor nos muestra que así estamos cuando estamos tiernitos en la fe, comiendo esa lechita, pero que dice, de continuo el Señor va permitiendo que vayamos creciendo, ¿verdad? Y madurando. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros, alentarnos para madurarnos y crecer espiritualmente, porque no todo el tiempo vamos a estar bebés, no todo el tiempo vamos a estar tomando lechita, ¿verdad? Sino que necesitamos una comida más fuertecita, ¿verdad? Así como diría mi esposo, un pedazo de buena carne, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Nos enseña desde las escrituras a cómo ser las manos, a cómo ser los pies, cómo ser cualquier parte del cuerpo de Cristo, y todo esto, hermanas, no es para gloria nuestra, es para gloria del Señor, es para que nos edifiquemos y la gloria no sea, ay, que la hermana sirve bien, la hermana hace el cafecito bien bueno. No, es para gloria del Señor. Y sirviéndonos unas a otras, es como obedientemente también servimos al Señor. Dice de que edificarnos dentro de la iglesia no es para unos pocos, no es para unos selectos, no es que solo la hermana puede hacer bien la limpieza, yo creo que solo ella. Por eso dice que en diferentes actividades. Y en nuestras congregaciones, les pongo un ejemplo, en nuestra iglesia hay que limpiar baños, en nuestra iglesia hay que poner el café, en nuestra iglesia hay que barrer, sacudir, poner las mesas, las sillas. Entonces, probablemente a algunos les guste más algún servicio que otro, pero si se fijan, todos vamos a servirnos los unos a los otros. Y ese es el propósito que Dios quiere, que cada uno contribuya tanto al servicio unos con otros, como a la salud espiritual y a la edificación del cuerpo de Cristo. Qué importante es eso. Realmente pensamos de que el hecho de servir 24/7 lo hacemos para el Señor. Sí, pero realmente para nuestros hermanos que están aquí, a quienes ven, quienes están viniendo a la congregación, quienes van al baño, quienes toman ese cafecito, quienes nos reciben. Entonces realmente el servicio es aquí, ¿verdad? Y qué importante es hacerlo en amor. El Señor nos ha dado el don de servirnos unos a otros con la fortaleza que Él nos da y de hablar su verdad en la vida de los demás. Cuando servimos y hablamos obedientemente, la iglesia de Cristo prospera y crece. Pero muchas veces se dan discordia dentro de la congregación, ¿verdad? El hecho de que, no, yo no quiero servir con la hermana porque le echan 5 cucharadas al café, yo solo le pongo una, entonces hay que sirva a ella. Entonces el amor, hermanos, miren qué herramienta tan grande la que nos ha dejado el Señor por medio de la oración, para que si algún conflicto tengamos entre nosotras, que siempre va a suceder, ¿verdad? Esto hablo en todas las iglesias, siempre va a haber conflicto en alguna u otra manera. Pero tenemos la herramienta que es la oración para pedir que el Señor nos ayude a amar a nuestro prójimo, a servirle fielmente, a que nos ayude a poder trabajar para la misma obra, porque todos estamos trabajando para un bien, para la gloria de Cristo, ¿verdad? Y vamos al segundo punto de servir en amor, que sería la segunda forma bíblica de amarnos entre hermanas, ¿verdad? Sería servirnos en amor. Y ahora haré el énfasis en el servicio que nos damos mutuamente. Vamos a Pedro 4, del 10 al 11, se los leo. Dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria
el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuán importante que la iglesia y el cuerpo de Cristo le pertenecen al Señor, ¿verdad? Y qué bendición tan grande ser parte del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Se imaginan qué belleza el hecho de que el Señor, aún no viendo nada bueno en nosotros, nos ha predestinado para su gloria, para formar e introducirnos al cuerpo de Cristo para su gloria, porque hemos sido creados para la gloria de Dios y para Él. Entonces, que podamos con nuestro servicio, hermanos, poder reflejar a Cristo y poder glorificar su nombre. Que el Señor nos permita en amor seguirnos ayudando mutuamente en las diferentes áreas de nuestras iglesias. Que el Señor nos permita no ser solo esas amigas o esas hermanas que son esas amistades fundamentales en la iglesia, sino que podamos también ayudar fuera de la iglesia, ¿verdad? A nuestras hermanas. La hermana Shelly decía de que tenía niños pequeños, probablemente una de las hermanas que el Señor le permitió conocer cuando se mudó, iba y le ayudaba en su casa con sus niños, o le ayudaba de alguna otra manera, no solo orando por ella, ¿verdad? Y qué importante es la comunión, para que por medio de la comunión podamos saber qué necesidades tienen nuestras hermanas. Porque si solo las vemos, muy bien la hermana, bien, y pues el Señor la tiene bien, probablemente no, probablemente está pasando alguna necesidad, ya sea económica, física, de salud, y es un buen momento para ser hermanas fieles que nos servimos unas a otras, no solo en oración, sino que podemos ayudarnos, ¿verdad? Y la tercera forma es que nos vamos a amonestar o corregirnos en amor. Esto, hermana, creo que es bien difícil entre nosotros, ¿verdad? Es bien difícil llamarnos la atención, porque creemos que todo es como por maldad, ¿verdad? El mundo, ¿cómo lo presta? ¿Cómo lo pone? Le corrige porque me quiere manipular o guiar. Pero si leemos a la luz de las Escrituras, el hecho de la corrección viene desde el Padre, y el Padre corrige a sus hijos y los corrige por amor, ¿verdad? Eso significa que nuestro Padre también nos va a corregir a nosotros. Pero, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Por qué creemos que es tan importante? No es porque vamos a poner a todos en una fila, ¿verdad? Y todos vamos a ser iguales. No, hermanos, esto es tan importante, y lo menciona la palabra del Señor, porque necesitamos glorificar al nombre del Padre como cuerpo de Cristo que somos. Porque todos necesitamos estar en sintonía, y si hay alguno que necesita corrección, es para que no contamine el cuerpo del Señor. No sé si han escuchado que la levadura leuda la masa, ¿verdad? Entonces, si se fijan un poquito, ya arruina, tal vez no la arruina, sino que crece toda la masa, ¿verdad? Entonces necesitamos tener ese cuidado de la corrección, y la corrección es bíblica, ¿verdad? Y esta es una forma de amarnos. Creemos que no es importante, pero creo que es una de las más importantes, ¿verdad? Corregirnos en amor. Es difícil, hablo por mí. Cuando he tenido que corregir algo, yo digo, no señora, mejor me hago la del ojo pacho. Y me recuerdo que en una predicación el pastor decía, hermano, si usted no corrige al hermano y usted está viendo que está pecando, y yo, Señor bendito, pero no puede ser, Señor, no puede ser tan grave, si tú tienes el cuidado de él, ¿verdad? Pero no, nos demanda que nos corrijamos, ¿verdad? Y vamos a 1 Tesalonicenses 5:14, y se lo leo, dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alertéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Eso de la paciencia para con todos nos cuesta a todos, creo yo, ¿verdad? Pero el Señor nos permite pasar por la paciencia para enseñarnos cosas que de otra manera no aprenderíamos. Dice que el amonestar
viene del vocablo griego que lleva la idea de confrontar a las personas, pero amorosamente. Para nosotros, secularmente diríamos, yo la corrijo porque es necesario corregir, pero aquí en la palabra nos dice de que es necesario corregir, pero que tiene que ser en amor. Y esto puede llevarse la corrección respecto a un pecado, a un sufrimiento o a una confusión. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a ayudar por medio de la palabra del Señor a ofrecerles esperanza, porque la palabra del Señor nos trae esperanza, ¿verdad? La palabra del Señor no solo nos confronta, sino que nos alienta, nos exhorta, nos anima, nos da paz, nos consuela. Y qué bello que nos da esperanza. Una forma amorosa de amonestar a un hermano es en 1 Corintios 4:14, dice, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Y es aquí cuando debemos de hacernos la pregunta. Todo esto que hemos visto a la luz de la palabra del Señor, ¿será que al ser amonestados, cómo debemos nosotros de responder? Señor, yo me entiendo contigo, Él no se tiene que meter en la vida mía porque mi trato es contigo. Error, ¿verdad? Porque si el Señor ha permitido en su palabra que nos amonestemos unos a otros, es porque debemos de ser humildes al recibir una corrección, y esto lo podemos ver en Romanos 12:13, y dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, hermanos, debemos de con humildad, si alguien nos está en amor corrigiendo, ¿verdad? Guiándonos, porque a veces lo sentimos solo como, no es que no le gusta quizás como sirvo, pero probablemente es porque necesita ayudarle a que sea un servicio en amor, o puede ser de que no lo esté haciendo conforme a la Biblia, ¿verdad? Y nosotros entre hermanas o entre hermanos, aquí lo hacemos entre hermanas porque estamos solo hermanas, pero ya al hecho de un culto dominical vamos a estar con nuestros hermanos también. Y de la misma manera, la corrección no solo es para las hermanas, sino también para los hermanos y de igual forma para los pastores, ¿verdad? Que el Señor nos ayude a conocer su palabra para, en amor, poder corregirnos, ¿verdad? Y dice, así como dice Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. En este capítulo todo está relacionado con la palabra del Señor. Y en el versículo 18 dice que Dios nos hizo nacer por la palabra. En el 22 dice, debemos ser hacedores y no solo oidores de la palabra. En el 21 dice que debemos recibir con mansedumbre la palabra. Entonces debemos ser humildes cuando alguien nos corrige, porque esto es para bien de la congregación y es para el crecimiento individual de cada uno, ¿verdad? El crecimiento espiritual de cada uno. Hermanas, en esta tarde es importante que recapitulemos y veamos que estas tres instrucciones que aprendemos, tres formas bíblicas de amarnos entre hermanas, el hecho de hablar en amor va a ser con la palabra del Señor, ¿verdad? El hecho de no solo amarnos, servirnos en amor, y no solo el hecho de corregirnos en amor, todo esto debe ser por medio de la palabra del Señor, ¿verdad? Así que, ¿qué haremos con toda esta información? ¿Qué haremos con todo lo que hemos aprendido? ¿Qué haremos con todo lo que la misma palabra del Señor nos ayuda o nos guía que debemos de hacer? Es mi anhelo, hermanos, que esta enseñanza nos motive a cada una de nosotros a que sirvamos en amor, a que nos exhortemos en amor y que nos amemos en amor para glorificar al Padre.
Y si se recuerdan que primera de Pedro 4:10 decía, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio de los siglos. Amén. Su palabra nos habla en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses 1:28 dice, amonestándonos a todo hombre y enseñándonos a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos, exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animamos unos a otros y edificamos unos a otros, así como lo hacéis. Y por último, primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo y que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Hermanas, que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a cumplir su palabra para gloria de Él. Y vamos a orar. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por enseñarnos a la luz de tu palabra que debemos de servir en amor, que debemos de exhortarnos en amor, Señor. Ayúdanos a